de los primeros temas, que es, bueno, lo del marxismo británico y eso, y después seguir así por semanas con 5 recados. ¿Y les va? Dale. ¿Les parece o qué? Sin miedo, chicos, tipo, a ver, arranquemos por algo, como para mover arrancar a mover. ¿Cuáles son las dudas? No sé si pudieron leer todos los textos, si hay textos que no pudieron leer o que no entendieron, o hay cosas que capaz que leyeron y lo releyeron y dicen, no le caso el full, como para poder arrancar, por ejemplo. Bueno, yo leí casi todo, menos lo último, que es lo de Portelli, lo de Historia desde abajo. Y hay un texto de Historia de las mujeres y el género que tampoco lo leí. Pero la verdad que estuvo complicado de entender, o sea, no entendí mucho. Ay, Joco. Perdón, no me di cuenta que estoy con el audio. No pasa nada. Que yo en general siento que no entendí mucho de nada. Ahí vi que Tati justo había tirado lo de Marx. Nada, a ver, después de que me pasó, viole los textos, me senté a ver. No ha cambiado mucho, por suerte, el programa, por lo que ven. Sí, lo de mujeres, por ejemplo, cuando yo ingresé no estaba. Un buen avance eso. Nosotros no veíamos absolutamente nada de género cuando ingresé en 2014. Nada, principalmente, los puntos centrales que se ven a lo largo de esos textos son la historia desde abajo, lo que se conoce como el materialismo histórico, o más concretamente los historiadores marxistas británicos, y el proceso, digamos, decolonial o la perspectiva de formas de hacer historia. Son como 3 puntos principales. Después está la historia de las mujeres. Que ahí incluso hay un debate, lo van a ver seguramente más adelante o en otras materias, pero está el debate de historia de las mujeres o historia con las mujeres. No voy a entrar en detalles para no perderme en la discusión. Si quieren arranco desde lo concreto, lo de Marx que decía Tati. La llegada del marxismo, lo voy a hacer muy en criollo para poder, digamos, sentar una estructura como para poder agarrar y no explicar el texto de Pegapá, porque eso a veces no ayuda, sino de poder entender concretamente cuál es la idea central. Los historiadores marxistas británicos aparecen a finales de los 30, principios de los 40. Principalmente a finales de los 40 es cuando se empiezan a agarrar y se hacen más presentes. Y tienen que ver un poco con, por un lado, el comunismo pasa de ser un movimiento aislado en un país a ocupar gran parte de territorios de Europa del Este, en China, en territorios en África, en América. El comunismo pasa a ser una fuerza cada vez más presente. Es importante eso justamente porque los historiadores marxistas empiezan a tener un peso cada vez más grande. No sé si pudieron ver ustedes cuando van haciendo el recorrido de la materia al principio, de cómo vamos transicionando de modelos historiográficos, ¿no? La historia como la narrativa, como una cuestión más heroica, al modelo positivista, al modelo, digamos... Nada, no voy a profundizar, pero el modelo ese transicional, salud de bajo. Y los marxistas lo que hacen es entran en esa discusión utilizando el materialismo como método de análisis. Primero en ese sentido, después lo más importante creo que yo de todo, que se conserva, digamos, es el método de investigación y por el otro lado, ¿qué se investiga? Nosotros venimos del positivismo, venimos del análisis subestructural, superestructural, el concepto de la ola. Y los marxistas británicos, que son los patentes a la representación más presente de esto, vienen a romper con eso. Vienen a analizar, por eso va muy de la mano de la concepción de la historia desde abajo, vienen a analizar la masa, el pueblo. Un ejemplo de eso
Disculpen si se me traba un poco porque anda medio mal el internet en casa, pero un ejemplo de esto, por ejemplo, es cuando se analiza lo de la historia, hay un libro que se llama La historia popular de Inglaterra, que la escriben Hilton y Hill, que son parte de esta comunidad de historiadores marxistas británicos, que se centran en analizar no tanto la historia general del país o de la isla en sí misma, sino analizar la historia del pueblo inglés y su mutación y transición a lo largo de la historia, desde las invasiones de los vikingos hasta la actualidad. Un trabajo que venía a romper con un montón de esquemas anteriores en relación a cómo entendíamos la historia y quién era el actor principal o el sujeto principal de investigación. Esto va de la mano de todo un proceso que empieza a pasar en este periodo, entre los años 40 y 50. Principalmente viene a romper con eso porque venimos de un modelo que, está muy en debate. O sea, lo que se plantea es que el positivismo ha quedado obsoleto. La Escuela de los Anales en Francia viene a disputar eso en su terreno, en su propio país. En Inglaterra está mucho más presente el marxismo como método de crítica a ese modelo historiográfico. La diferencia fundamental es que mientras la Escuela de los Anales disputa desde una perspectiva más interdisciplinaria y más centrada en el análisis de fuentes no convencionales, los marxistas británicos vienen a insertar el marxismo duro, podemos decir, en el método de investigación. ¿No? Por esto el concepto del materialismo histórico. Es así, incluso que, bueno, no sé si pudieron leer, pregunto para conocer también y saber si lo pudieron leer o no, a Thomson, la formación de la clase obrera en Inglaterra. Pregunto como para conocer si lo pudieron leer o no, más que nada, pero tampoco quiero hacer monólogo por eso. Sí, yo lo leí. Bien. Nada. Thomson al principio, en el prefacio, lo que señala es que él viene a romper un poco con un montón de cosas que muchas veces muchos historiadores cuando estudian a Marx, y se me viene muy a la cabeza un chiste que es, ¿leíste a Marx? No, pero, ¿y por qué opinas de Marx? No leí a Marx, pero leí a alguien que escribió sobre Marx, entonces yo creo que por eso sé lo que está diciendo Marx. Bueno, no. Los marxistas británicos vienen a decir, no, Rey, para entender a Marx tenés que leer a Marx. No tenés que partir de sus posiciones de lo que él está planteando, no. Él lo hace, por ejemplo, cuando Thomson analiza en el prefacio el concepto de clase. Él dice, la clase no es una cosa, no es un sujeto. Es una unidad de grupos de personas que va desde un obrero asalariado en Manchester hasta el pequeño artesano que vive en Liverpool, y hasta el obrero rural de, no sé, el norte de Inglaterra. Él entiende esto que es una relación, no es un ente en sí mismo, que tenemos que entenderlo como tal para poder estudiarlo como tal. Eso viene a patear con un montón de concepciones, porque se estudiaba la clase como una cosa monolítica, muy dogmático si lo queremos entender. Y eso tiene que ver incluso con la propia percepción de historiadores que no eran marxistas, pero que sentaron esa idea. No es casualidad que al día de hoy, incluso muchas veces cuando hablamos de clase, lo entendemos como una cosa sólida, que tiene conciencia de sí misma, cuando en realidad no es así. Muchas veces las contradicciones dentro de las propias clases tienen que ver con el hecho de que está compuesta por diferentes sectores dentro de sí misma. Ahora, los marxistas británicos son importantes. Seguramente les hicieron leer a Hobsbawm, todo el mundo lee a Hobsbawm, van a leer Hobsbawm toda la carrera, ya les hizo antemano. Si no les gusta, acostúmbrense. Toda la carrera y en todas las carreras. ¿Sí? Toda la carrera. Yo, chicos, dejé de leer Hobsbawm recién en General 6. O sea, es la última troncal del último año de la carrera. No quiero decir con esto como que Hobsbawm sea tonto o no escriba bien, el tipo es brillante en todo sentido. La tiene muy clara y explica y escribe muy bien. En parte porque analiza de esta manera, porque es un chabón que se sienta a analizar mediante el materialismo histórico, a comprender la realidad. Y eso le permite, bajado mucho más a tierra y con mucha más claridad, que muchas veces otros historiadores que son un poco, podemos decir, toscos o medio duros. Seguramente les ha pasado de leer un texto de historia donde el autor no se le entiende absolutamente nada de lo que escribe, y bueno, después lo lean a Hobsbawm y es un tipo mucho más concreto.
Nada, lo importante de esto es que ellos aparecen como un sujeto, o sujetos, que vienen a modificar ese método de análisis, que tienen otras formas de entender los estudios, esto de estudiar más a la masa, al pueblo en su totalidad, que a la nación o los procesos. Por eso tienen mucha relación con, por ejemplo, Annales o con otros historiadores, porque hay historiadores marxistas en otros países, obviamente. Pero lo principal de eso es que tienen un rol muy importante, no solo en la formación de ideas, en la formación del académico, porque Hobsbawm es un historiador que durante muchos años va a ser parte de este grupo, se muere en 2013, y imagínense, fue un tipo que hasta los últimos años de su vida escribió demasiados libros, me atrevería a decir. Y es un tipo que sentó las bases muchas veces del estudio académico, y el tipo es un marxista, o sea, autorreferencia como marxista. Es interesante, si pudieron leer el texto de los historiadores marxistas británicos, que nada, que es una situación compleja, y es interesante estudiar cómo estos propios historiadores están en una situación de disputa. ¿Cómo es la cuestión del marxismo? Uno puede ser historiador y marxista, uno puede ser marxista e historiador, pues ser historiador te obliga a ser dogmático o no. Son cosas que están buenas, que puede que seguramente les pregunten en el parcial, porque son cosas interesantes para comprender o poder estudiar. Se plantea, ¿no?, estas disputas ideológicas. ¿Podemos construir lazos académicos con personas que no son marxistas? Sí, no, hay debate en relación a eso. Hay debate al día de hoy en relación a eso. Cómo eso, a su vez, va de la mano. O sea, el historiador, si es marxista, tiene que ser un sujeto fiel a la línea del partido, si lo prefieren, del Partido Comunista del país donde están, o tiene que ser crítico, tiene que discutir. Está bueno esto, porque, por ejemplo, en el texto se lo analiza. Por ejemplo, cuando arranca la crisis del 57-59, todo lo que tiene que ver con la crisis sino-rusa, con todo el conflicto entre la Unión Soviética y la República Popular China, de decir, yo estoy de acuerdo con los soviéticos, estoy de acuerdo con los chinos. ¿Por qué? ¿Es una cuestión de dogma, una cuestión de que creo que efectivamente hay revisionismo? Me estoy yendo medio por las ramas, pero para que se entienda cuáles son algunas de las preguntas que pueden llegar a tirarles. Es un debate que tiene que ver, porque incluso eso se divide, el campo marxista británico se divide a partir de la crisis del 57, entre un sector más prorruso, podemos decir, y un sector más pro-chino. Incluso, lo van a ver más adelante en General 1, pero cuando nosotros estudiamos teorías del surgimiento del Estado, hay una teoría que la escribe un autor que se llama Bauer, que es británico, que él plantea que es el Estado constructor de las líneas de irrigación, ¿no?, de los canales para poder cultivar, lo que hace la construcción del Estado. Y el tipo es un historiador de la rama pro-china, porque el gobierno de la República Popular le pide que escriba un documento en relación a eso. Entonces, empiezan a aparecer estas discusiones de cómo es, digamos, el historiador como sujeto político, si lo podemos entender así. Eso por un lado. No sé si me voy expresando, si tienen dudas o algo no les queda claro, o hay algo en el texto que lo dejó picando, avísenme. Particularmente, yo creo que el mejor de todos los textos que van leyendo, los textos que van leyendo, son el texto de Eastwood, sobre el queso y los gusanos. Si pueden, cómprense ese libro porque es excelente. No se van a arrepentir, y es un texto muy bueno para poder entender muchas cosas acerca de cómo es la historia y lo que van a estudiar más adelante. Y el de la masacre de Chivitela. Esos dos textos necesariamente se los tienen que leer, porque básicamente van a entender todo lo que, o sea, van a entender en lo teórico, más en la concepción del concepto de historia desde abajo, con el queso y los gusanos, y con el de la masacre de Chivitela lo van a llevar en la práctica. Son textos que se interrelacionan muy bien y que es necesario que ustedes puedan integrar si les hacen una pregunta en relación a eso, cantado que se los van a hacer. ¿Por qué? El queso y los gusanos, si lo leyeron, si no lo leyeron, léanlo, gestito de léanlo, pero tiene que ver con el análisis de cómo nosotros concebimos la historia y quiénes son los que escriben la historia o quiénes no escriben la historia.
o cómo nosotros entendemos la historia. Y se toma como ejemplo no sé la palabra, disculpen. Un hombre en Italia. Ah, Sí. No sé si ibas a hablar del de Ginsburg. No, del de... Sí. Siempre me olvido qué hacía. Molinero era Menocchio. No, chicos, lean ese texto porque les vuela la cabeza. Está espectacular. Donde Menocchio, gracias Joco, Menocchio tiene una conversación en un bar donde él plantea, seguramente medio pasado de copa, plantea cómo es su concepción de la creación del universo. Primero que esto ya te vine a decir dos cosas. Primero, nos sacamos la idea de que el pueblo no piensa, que es muchas veces lo que sucede cuando nosotros estudiamos la historia, o cuando analizamos la historia a partir de la fuente o los documentos de otros historiadores. Buja hace lo mismo, pero lo hace desde la concepción de la India. También está bueno para poder enganchar eso. Y lo que plantea es que la concepción del universo surge tomando como ejemplo un queso, que el sol hace que los gusanos nazcan en su interior. ¿Cómo salen los gusanos? No sabemos. Obviamente sucede así, tiene una explicación científica, por supuesto. Pero lo que él entiende es cómo eso tiene en su raciocinio, en el raciocinio de su individualismo, le permite entender cómo surge el universo. Para los que no leyeron les voy a spoilear. Básicamente él no se da cuenta y le está contando esto a un tipo de la Inquisición. Lo terminan, muere en la hoguera. Garrón, sinceramente. No tiene un final feliz esa historia. Pero lo que sí analiza Ginsburg en ese texto es cómo es la propia sociedad, el conjunto de la sociedad, el pueblo, el que comprende o estudia la historia. Cómo lo marca, en qué manera, qué fuente utilizamos para estudiar la historia, porque uno puede decir, bueno, Menocchio es un ejemplo de estudio para poder agarrar y tomar la manzana. Menocchio es un molinero que sabe leer y escribir. No tan, como para poder comprender las cuestiones más finas a veces de la discusión. Pensemos que estamos hablando de un periodo de renacimiento, leer y escribir era algo importante, era un hecho con bastante peso en sí mismo, no algo muy común en realidad. Entonces tenemos que entenderlo en ese contexto. Yo creo que una de las cosas más importantes que hace la historia de abajo es sentarnos a decir, bien, esta fuente tenemos que entenderla en el contexto y en el actor que nos lo está escribiendo. Sacarnos un poco, lo que hace lo mismo a los anales y los marxistas británicos, sacarnos de esta idea de la fuente se estudia como tal y la fuente es cierta porque sí. Que no es subjetiva, que no está marcada por las concepciones, por la construcción política, económica y cultural de la persona. Porque Menocchio analiza esto porque tiene la posibilidad de hacerlo, porque podemos entender que tuvo una formación mejor, menor, tuvo una formación, sabe leer y escribir. Pero esto no quiere decir que otros sectores de la población no tengan las mismas cosas, simplemente no quedaron registradas. Siendo nosotros una cultura, un pueblo, o una concepción, ¿no?, de la escritura como método de memoria, nos encontramos muchas veces con que si no está escrito no es memoria, si no es memoria no es historia. Debatible para un montón de cosas, de no saber o no conocer cómo es los procesos historiográficos de otras culturas donde la escritura no existe, como por ejemplo los incas, o los mapuches, o tenemos millones de ejemplos. Y ha sido un debate y una discusión muy grande cómo investigamos o cómo estudiamos esa historia que no está escrita. Y si lo llevamos a lo concreto, el texto de la masacre de Chivitella los va a permitir a ustedes engancharlo muy bien por dos razones. Primero, porque analiza un hecho puntual. Durante la Segunda Guerra Mundial, una acción llevada a cabo por partisanos italianos, mueren soldados alemanes, los alemanes en venganza toman una parte de la población y la fusila en unas cuevas. Este es el hecho en sí. Lo que analiza el autor en esto es cómo cambia la memoria, y por ende la historia, porque la memoria es historia efectivamente, es un debate eso, acerca de cómo se dio eso. Alessandro, que es el autor de este texto, analiza a lo largo de un periodo de tiempo cómo se va modificando la memoria colectiva de la gente de ese pueblo alrededor de cómo es recordar la masacre. Es interesante, porque en un principio el pueblo y los italianos en general, lo que plantean es que los alemanes son unos forros, o sea,
son gente de mierda y lo que hicieron es detestable y los partisanos son unos héroes. Y es interesante ver cómo a lo largo del tiempo eso cambia. Empieza a aparecer esta idea de, no, bueno, los partisanos no tendrían que haber hecho esto, los alemanes fueron duros pero justos, y empieza a cambiar la memoria colectiva. Y eso es importante porque cuando nosotros estudiamos la historia, y más en este tipo de cosas, estudiamos la historia más concreta del pueblo, nos separamos de los documentos, que muchas veces tienen ese sello de autenticidad, tenemos que entender que esa memoria es subjetiva. Eso es importante porque nosotros, yo lo digo incluso para ustedes, o sea, el día de mañana cuando quieran ser historiadores o investigadores, investiguen un tema, una persona, un hecho, y entrevisten o analicen fuentes, tienen que pensarlo con esa cabeza. Esa fuente, ya sea escrita o oral, está marcada por la subjetividad de la persona, por el momento histórico, por el cambio histórico del tiempo. Es muy loco como... no sé el nombre, perdón. Alessandro agarra y le escribe a dos personas, en el texto lo analiza muy bien, creo que está muy bueno para que lo puedan utilizar si les preguntan como fuente. Pero Alessandro plantea que le pregunta a la misma persona en dos tiempos diferentes cuál es su perspectiva de los alemanes, y la perspectiva del hombre cambia. Tiene que ver eso con que como personas sociales nuestra memoria cambia también de la mano de cómo se va discutiendo, qué cosas recordamos más, qué cosas recordamos menos. Para no caer en una idea muchas veces de, no, bueno, si nos lo dijo es así. Porque esa memoria está marcada justamente por la concepción y por el tiempo. Pero estoy hablando un montón, no sé si se está quedando claro, o sea, pregunten chiquis porque es lo más importante, o sea, clave si hay alguna duda, no se entiende algo. No se peleen, ¿eh? De a uno, che, que hay tiempo. No sé, pregunto más que nada para saber dónde tienen, pensando que mañana les van a mandar el parcial y seguramente les van a ir haciendo preguntas, más o menos saber cuáles creen que son las cosas que les está costando más como para poder agarrar y darle una vuelta. A mí incluso podemos pensar en juntarnos de vuelta si les sirve para ayudarnos entre todos, pero más que hacer un monograma yo solo hablando durante 1 hora, 20 horas, preferiría que vayan saliendo las dudas y que nos podamos ir ayudando entre nosotros. Capaz que podríamos hablar un poco más, bueno, de este texto del queso y los gusanos, que seguramente lo tomen en el parcial. En mi caso lo arranqué a leer y la verdad que me perdí bastante. Entonces nada, por ahí como tener algo ya y empezar a leer con una idea se me facilita. No te escuché bien, Viole, eso último, perdón, creo que se me conectó medio mal el internet. No, que capaz, bueno, conversarlo y ya tener una opinión y empezar de vuelta a leerlo, se me puede facilitar un poco. ¿Por dónde querés arrancar, por ejemplo? Como para pensar así, arrancamos con algo y eso va a ayudar a mover la rueda. Sobre el texto, ¿por dónde arrancar? La verdad que no sé porque te digo, o sea, lo arranqué a leer y me perdí bastante, entonces lo abandoné. Pero sé que es importante porque, bueno, nada, lo tengo que leer, pero ya te digo, como que estoy estancada. No, a ver, pasa siempre porque Gilbert está lindo el libro y personalmente a mí me gustó mucho, yo tengo una copia, pero
Pero nada, o sea, es medio denso porque va intercalando entre las narraciones de la memoria de Menocchio y la explicación que hace Ginsburg en relación a eso. Lo esencial del texto, o, digamos, el núcleo, la estructura principal del texto es cómo comprender, o cómo utilizar y estudiar fuentes que no son convencionales. Piense que Ginsburg analiza esto después de venir del positivismo duro, o sea, si no es una fuente documental explícita, registrada, 75.000 veces confirmada, no se considera como fuente y muchas veces no se utiliza. Y se parte de una idea de que solamente esa fuente es la que efectivamente nos permite poder agarrar y comprender la historia. Y Ginsburg lo que te viene a decir es, una carta es una fuente, nos permite comprender la historia. Tenemos que ser cuidadosos, por supuesto, en entender que está marcada por la persona en sí misma, porque es lo que está registrando una persona como tal. Justamente lo que hace es tomar la carta de Menocchio, que es un molinero en el norte de Italia. Me quiero ser redundante, así que voy a ir como conciso. Es un molinero que vive en el norte de Italia, que tiene una conversación con un hombre lombardo donde le explica cómo él entiende el surgimiento del universo. Eso es esencialmente. Después, por desgracia, a Menocchio lo echaban, resulta que el chabón que lo estaba escuchando era un agente de la Inquisición, lo juzgan y él muere. Ahora, lo que hace Ginsburg no es agarrar y decir, esto es un garrón, y nos quedamos con esto, sino de decir, fíjate qué interesante que nosotros venimos de años de esta carta, seguramente se hubiera perdido, nadie le hubiera prestado atención historiográficamente, y viene Ginsburg y nos dice, no solamente esto es importante, sino que nos está mostrando que un molinero en el norte de Italia, a principios del Renacimiento, tenía una concepción del surgimiento del universo. Fíjense que, o sea, es, en sí mismo, o sea, la carta, si la entendemos como tal, tiene mucho peso, y es muy interesante para estudiar. Piensen si nosotros, por ejemplo, llevándolo más acá a lo nacional, pero si nosotros no prestáramos atención a, por ejemplo, la correspondencia de los próceres, como San Martín, como Moreno, Belgrano, que escribían cartas donde muchas veces comunicaban sus ideas, sus pensamientos, sus concepciones sobre el Estado que era necesario, o cómo había que ganar la guerra, o la visión del enemigo. En otro modelo historiográfico, el positivismo te hubiera dicho, esto no sirve, tirarlo a la basura. Tipo viene y nos dice, esto sirve, no solamente sirve, sino que es necesario estudiarlo. Claro. Claro, o sea, como que más yo a lo macro, entro a la historia, o sea, lo que para mí más me quedó dentro de la historia es como que te muestra como el salto en el análisis histórico, digamos, y pasa a ser como más sociológico, más en conjunto con otras ciencias, y eso, y se abastece de muchas más fuentes. O sea, y empieza a aceptarse la historia como, bueno, como una construcción que siempre va a ser subjetiva, ponerle lo que te enseñan dentro de la historia, que la historia es siempre subjetiva, o sea, porque incluso la historia positivista, bueno, te hace una crítica a la historia positivista. Eso es interesante también entenderla desde ese concepto, para mí la materia de, bueno, o sea, un poco te explica cómo se conforma la ciencia que está vigente hoy en día, digamos, la historia de cómo se hace hoy, cómo fue cambiando, en base a qué procesos históricos. Y yo creo que si entendés un poco así más conceptualmente la materia, digamos, en macros, después vos lo podés diferenciar, bueno, los anales, bueno, la historia de abajo, bueno, los marxistas británicos, y es como que son parte de todos un poco de lo mismo, digamos, de un proceso que se va dando en la misma ciencia, más que nada. Claro, o sea, uno tiene que pensarlo así. Yo les digo, bien les tiro un guiñazo ahí, pero el texto que normalmente se lee, que creo que es el que me pasó a Viole porque lo pude chusmear, porque no tengo el libro, así que me dice trampa, pero el texto que les pasaron a ustedes, hay una parte bastante grande que básicamente es la narración muy precisa, y yo tengo que realmente aplaudir ahí en ese sentido, es una narración muy precisa de todo el proceso que termina llevando a que Menocchio sea juzgado. Y es esto que dice Joaco, o sea, ese es un pilón de eso es una pila alta como yo de cartas de registros documentales, que se hubieran perdido, que nadie le hubiera dado 5 de pelota, que hubieran dicho esto es papel paleña,
Y Innsbruck dijo, acá, vamos a investigar. Y el tipo agarra y nos permite agarrar y comprender no solamente la concepción del surgimiento del universo de un hombre, de un molinero en el principio del Renacimiento, sino sus relaciones, con quién interactúa, con quién no, cómo construye relaciones políticas, culturales, cómo se mueve, dónde se maneja, dónde se reúne a discutir, con quiénes están de acuerdo, quiénes no. Nos permite agarrar y dar un pantallazo que muchas veces la historia positivista, incluso el día de hoy la historia en general, no nos da, que es conocer realmente la realidad del cotidiano. Y eso es lo más interesante de todo y es lo que más analizan estos autores, los marxistas británicos, Annales y la historia de abajo. La idea de conocer la realidad del sujeto común. Menocchio no es tan sujeto común porque sabe leer y escribir, y eso es como básicamente ser un astronauta en la época del Renacimiento, pero nos permite conocer un sujeto dentro de la comunidad en la que él habita. Y lo que hace Ginsburg es tomar ese ejemplo para agarrarnos y decirnos, empecemos a utilizar esta fuente, usemos cartas, empecemos a ver los diarios, empecemos a chusmear los diarios íntimos de las personas, las cartas, súper acoso, pero bueno. Empecemos a hablar con las personas que estuvieron en esos lugares si podemos, entendiendo de que hay fuentes que no están registradas. Hay una profesora, la van a conocer más adelante en la carrera, se llama Marianela Svampa, está en Historia Americana 1. Svampa se sentó a hablar con comunidades aymara en Bolivia y en Perú para conocer cómo es la historia colectiva de ellos, entendiendo que ellos no tienen escritura. Algo que absolutamente nadie había querido hacer hasta ese momento, y que básicamente medio la trataron de loca en su momento, y es una de las historiadoras más reconocidas porque pudo agarrar, llevar eso al papel y traer una historia integral, marcada de subjetivismo, y ahora vamos a charlar un poco de eso, pero sobre las comunidades aymaras, algo que nadie había hecho antes. Es importante eso, porque creo que la crítica más interesante de Ginsburg en ese sentido es, ojo con la idea de si no está escrito, no es historia, porque hay gente que no tiene escritura, entonces tenemos que empezar a tener un poco más de flexibilidad. Está bueno engancharlo con el texto de la masacre de Chitela, porque Alessandro lo que te viene a decir es, ojo, no es que todas las cartas son la verdad absoluta, y yo creo que es la cosa más interesante para poder entender estos dos textos juntos, este es el texto de Bujar, que es, ojo, porque cuando analizamos estas fuentes, analizamos cualquier fuente, él viene a plantear la duda más importante, que es la subjetividad. Pero la subjetividad está en todos lados. Está en el texto que escribimos, está en la carta, está en la memoria colectiva, está en los documentos legales. O sea, si nosotros, yo tengo acá en casa una constitución chiquita del 76, del golpe de Estado. Si yo no conozco nada del golpe de Estado, si yo no sé nada de la historia del golpe de Estado en la República Argentina del 76 al 82, y leo esto, asumo que está hecho por un gobierno legítimo, porque está planteado como tal. Si yo utilizo eso como una fuente analizada objetivamente, pienso que esto es así. Con el beneficio de comprender la realidad, o sea, comprender la subjetividad detrás del texto, que se trata de constituir como una fuente de legitimidad, puedo saber que esto no es así. Lo que hace Alessandro es decir, che, te doy este ejemplo, donde un pueblo pasó de odiar profundamente a los alemanes, de levantar a los partisanos italianos como héroes, a empezar a decir, che, no eran tan malos los alemanes. Los partisanos estaban mal en defender su nación de la invasión alemana. Fue justo y podemos discutirlo, podemos agarrar y decir que eran duros pero justos, pero los partisanos estaban mal. Y era necesario. Y empieza a plantearse esa discusión, que es importante porque la memoria, a diferencia de los textos, cambia con mucha facilidad. O sea, lo que recordamos hoy lo podemos recordar de otra manera mañana. Lo que podríamos decir el efecto Mandela. Pero es importante eso, porque lo vivimos nosotros mismos, incluso cuando en el cotidiano escuchamos debates o discusiones acerca de la dictadura, de la represión o de un montón de discusiones, vemos cómo esas ideas cambian. Conocemos gente que un día piensa una cosa y capaz que lo pensamos un par de años después y piensa otra. Y es importante porque lo que Alessandro nos viene a decir es, cuando analizamos estas fuentes, tenemos que ser cuidadosos. Están marcadas muchas veces
por los cambios de la misma persona o los cambios de la sociedad. Y ahí lo que está bueno es, por ejemplo, lo que analiza el texto de Buja, que analiza algo más específico, que es la historia de cómo es la independencia de la India. Y lo que él plantea es que la historia de la independencia de la India está escrita por la élite. El pueblo en su conjunto ha quedado como en un rol muy relegado. Importante eso, porque justamente lo que se plantea es que el nacionalismo o la concepción historiográfica nacionalista que ha conservado la India es elitista, porque se niega al actor del pueblo, la masa, ¿no? Su conjunto más representativo, ¿no? Siendo la mayoría, eh, queda relegado a un segundo plano y se niega, y eso es importante para estudiarlo, se le niega su rol en la historia, se le quita su voz. Buja es un autor, yo le digo porque yo quiero investigar la India, entonces conozco un poco más en profundidad, pero Buja discute muchas veces que lo que siempre se analiza cuando se habla de la revolución o de la independencia de la India es el partido del Congreso, que es el partido político más importante en ese momento, y su rol en la independencia de la India. Nada más. Cualquier movimiento del pueblo para luchar, para expulsar a los británicos, se lo ve o despegado. Cuando se lo ve despegado, por supuesto, se lo entiende como un hecho insurreccional, violento, desorganizado, de la chusma, podemos entenderlo así. Cuando el Partido del Congreso tiene algo que ver, por mínimo que sea, es una decisión organizada, planificada y con un objetivo claro. ¿Por qué? Porque la gente que escribe la historia en la India son gente que formó parte de ese proceso con el Partido del Congreso. Entonces lo que se analiza es la fuente oficial, también puede ser subjetiva, puede estar marcada por eso. Ahí se juntan, por un lado, la memoria colectiva de la India, del pueblo, y el estudio del análisis de las fuentes no convencionales, convencionales y cómo están marcadas por la subjetividad. Esto es un tema eso, porque En resumen, todos los trabajos históricos están marcados por la subjetividad. sí, ¿leyeron alguna vez, es una pregunta re marciana esta, pero ¿leyeron alguna vez Civilización o Barbarie? El texto, el libro que escribe Sarmiento sobre Quiroga. No, bueno, no pasa nada. Pero lo que digo es, si vos lees eso, vos asumís que Quiroga era una bestia sanguinaria, que era realmente poco menos un cavernícola, y que en la Argentina estábamos poco menos que en un estado ultra primitivo. Si analizamos esa fuente pensamos eso, pero esa fuente es subjetiva, pero se la toma como una fuente historiográfica documental y se la utilizó durante mucho tiempo como una fuente documental. Las fuentes que describen a Rosas como un tirano o un montón de cosas más parten de una idea subjetiva, porque tenemos que entender que la historia es, o sea, los hechos históricos son objetivos, su análisis, su memoria son subjetivas, porque dos personas pueden recordar un hecho de forma diferente. No sé si se entendió, Katy. Hablé un montón. Después le toman eso de historia de larga duración, historia de, o sea, las estructuras, todo eso. Eso creo que lo tomaron en el primer parcial. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, creo que sí. Por lo menos lo estudié para eso, yo. No, no, sí, es verdad, eso es la primera parte de la materia. Disculpe, chiqui, fui un segundito a buscar agua. ¿Qué? Pero vi que estaban hablando. No, nada, pregunté sobre un tema, pero era de la primera parte de la materia. Este, Ah, la larga duración. Sí, sí, de larga la duración. última vez que nos juntamos hablamos sobre eso.
Nada, no sé, chiquis, sigamos preguntando, sigamos charlando. Dudas, consultas, peloteemos, no tengamos miedo. Si queremos opinar también, si están en desacuerdo, como aprovechemos la oportunidad para... Ayuda mucho después cuando uno escribe a pensar en voz alta así. Sí, divaguen sin miedo, digamos. O bueno, no sé, es lo que entendieron bien lo que dijo Octa, onda. No, me hizo acordar bastantes cosas, la verdad, de la materia, que no me acordaba del año pasado. Este, Es lo que están estudiando más o menos. Es lo que tenían más o menos en su cabeza cuando venían leyendo. Sí, creo, yo entendí bastante. Tengo que ponerme a estudiar, la verdad. Tengo que confesar eso. Lo que pasa es que estoy medio enferma ahora. Así que por eso tampoco estoy hablando mucho sobre. Estoy en las nubes. Pero entendí un montón. Muchas gracias. Después, para que no se me olvide, me senté a leer también los textos el de Carmen, uy, chico. Carmen Ramos Escandón, si no me equivoco era. Lo tengo acá, disculpen. Sí. Está bueno porque esto lo van a ver más en prehistoria. Dato de color. Más es relacionado. Ahora han empezado a hablarse o leerse más en relación a esto, pero principalmente lo van a ver mucho en prehistoria, más de la mano de cómo lo van a estudiar ahora. ¿Qué es esto que se señala, ¿no? Acerca de el estudio de la mujer en la historia, o en prehistoria nosotros le decimos si es el estudio de el rol de la mujer o del feminismo en el proceso historiográfico. Está bueno, porque no son lo mismo y eso incluso lleva a debates bastante picantes en la carrera. ¿Por qué? Porque lo que analiza Ramos Escandón es, nosotros estudiamos a la mujer separada del proceso histórico o entendemos a la mujer dentro del sujeto del proceso histórico. En prehistoria nosotros le decimos el estudio de la mujer en la prehistoria con el estudio del feminismo en la prehistoria. Es re loco, parece semántica, pero uno analiza básicamente sentarse la profesora de la materia lo que suele decirle es, vas con pinzas a pescar a las mujeres en la historia. Y es un debate, porque muchas veces, por lo menos la autora y otras historiadoras, entre ellas esta profesora de prehistoria, lo que se plantea es, al hacer esto, vos le negás su rol en la historia o estás permitiendo que tenga luz. Lo loco es que lo que plantea, la profesora se llama Barletta, lo que plantea Barletta es que más que historia de género, hay que hacer historia del feminismo en el proceso historiográfico. O sea, agarrar y estudiar qué rol tiene la mujer en ese proceso, cómo, dónde, cómo cambia, porque eso está marcado justamente por la cuestión de que nada, la historia, chicos, esto que charlábamos, o sea, las fuentes son subjetivas, cómo estudiamos el subjetivo, el rol que le damos a un otro sujeto es subjetivo y está marcado por la estructura. Que no estudiemos el rol del pueblo en los procesos tiene que ver con una concepción historiográfica estructural. Que no estudiemos el rol de las mujeres en el proceso historiográfico es una cuestión estructural. No es casualidad que ahora haya empezado a tener tanto peso como en otros momentos donde esto, o sea, yo en 2014 ingresé, no leímos absolutamente nada. Estamos en 2021 y se empieza a leer, se empieza a tener un peso cada vez más grande en cómo nosotros estudiamos la historia. No desligado en sí mismo, sino integrado a los procesos que se estudian. Lo van a ver mucho, o lo van a ver más en General 1, por ejemplo, General 3, General 5 y General 6. También en Historia Americana 1 y 2, que se ha hecho mucho avance en relación a eso. Que se empezó a integrar el estudio
o el rol que tiene la mujer dentro de esos procesos históricos, ya sea en la independencia de la Argentina, la Revolución Industrial, incluso en Egipto. O sea, hay un par de profesoras que les van a ayudar a entender mucho eso muy bien, además, que les recomiendo que cuando puedan cursarlas, cursen con ellas. Principalmente ese es el debate. Les digo esto a través de los textos, por desgracia no pude cursarla cuando estaban estos textos, así que no puedo dar un aporte mucho más profundo. No sé, chiquis, ¿se entiende? Todo lo que dije, zaraza, no entró por un oído y salió por el otro. Pregunto, porque real yo puedo hablar durante horas y horas y no se entiende un full nada. Es más o menos lo que les van a tomar, es más o menos lo que vienen estudiando, falta algo, más alguna otra duda que tengan. Para mí está re bien, capaz que bueno, a medida que vaya terminando de leer alguno de los textos se me ocurren más dudas, ¿no? Pero bueno, también podríamos pensar otro grupo de estudios durante los parciales para ir despejando las dudas que se nos ocurran en el momento. Yo incluso pensaba si, por lo que me contaban, mañana les van a dar hoy estoy lento, disculpen, las preguntas. Por lo que entendí, mañana les dan las preguntas, ¿o no? Sí. Bien. Capaz que lo podemos hacer sabiendo que les van a dar hasta el miércoles para entregarlo, es juntarnos mañana o ver en un solo día, e incluso tirarle a los pibes, al resto de los compañeros que están cursando, que capaz que no se pudieron conectar hoy porque es domingo, están haciendo alguna cosa con su familia o durmiendo la siesta, de tirarles y juntarse, y que sea más con el objetivo de decir, bien, no entendí o tengo esta duda en esta pregunta, cómo lo formulo, cómo no lo formulo, sin copiarse porque los profes se re dan cuenta cuando la gente se copia. No se copien, chicos. Pero real, no se copien, chicos. Que no quede esto grabado, por favor. Pero capaz que sirve como pensarlo de esa manera, porque seguramente mañana va a haber un montón de gente que esté en la misma. O sea, es decir, no sé cómo escribir esto, leí el texto, pero no termino de poder formularlo. No sé qué piensan ustedes. Sí. Y sí, porque son cuando surgen malas dudas, yo creo, cuando vos ya tenés ahí las consignas. Pero sí, sí, yo creo que el martes incluso se podría hacer otro grupo. Ya martes bastante cocinado, el tema de martes a la tarde. Más que mañana el martes estaría, sí. Claro. Podemos incluso, bueno, yo no estoy en el grupo, así que sad, pero capaz que está bueno incluso para ir tirándoles a todos en el grupo o por privado, para que se sumen más compañeros. Capaz incluso podemos pensar que nos sirva para agarrar y una parte que capaz no puede un horario, pero puede a otro. Yo no tengo problema en meterme en ninguno de los dos, así que estoy a disposición, súper a disposición. Bueno, cerramos acuerdo entonces ahí. Sí, vale, sí. Pero, no sé chicos, si tienen quieren que veamos alguna cosita más, yo para no andar siendo redundante, pues, a veces sirve incluso para desordenar más todavía, pero digan ustedes, insisto, estoy a su disposición. ¿Quieren que lo deje?
Decí, Eva. ¿Eh? No, yo no dije nada. No ibas. Ah, perdón, me pareció que ibas a hablar. Bueno, ¿les parece entonces el martes nos vemos otra vez? Martes a la tarde hacemos otro grupo. Y dale. Bueno, vamos con eso. Entonces, ¿A esta hora les queda cómodo? O capaz que se les propone con alguna clase o algo. a las 4 podríamos hacerlo. Como Claro, hoy a las 4. Sí, sí, dale, de una. Total, no vamos a tener clases mañana. O sea, el martes, digo, claro. por los parciales, ¿no? Parece que sí, que no hay clase. Ah, claro, a las 18 está el asincrónico de IPC. Bueno, martes 16 horas entonces. Bueno, y si tienen algún compañero, alguien así, o si quieren, cuanto más seamos para estos grupos de estudio mejor, porque bueno, se van a sumar más compañeros a charlar y todo. Así que nada, bueno. Vamos a armarlo ahí para el martes a las 4. Y bueno, que va a haber más dudas, yo supongo, ya con las consignas. Así que bueno, gracias chicas por sumarse y bueno, nos vemos el martes. Chao, nos vemos. Chao, muchas gracias.